Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a desarrollar otro ejercicio propuesto del libro de resistencia de materiales de Ferdinand Singer y Andrew Peter. El tema es esfuerzo cortante. Nos dice que se quiere punzonar una placa tal como se indica en la figura. La placa es esta que está acá, ¿no? Que tiene un esfuerzo cortante último de 300 megapascales. Este video es importante también porque vamos a un poco a hablar acerca del esfuerzo cortante último y en qué se diferencia, por ejemplo, con el esfuerzo de compresión admisible. ¿Ok? Nos dicen, si el esfuerzo de compresión admisible en el punzón es 400 megapascales, determine el máximo espesor de la placa para poder punzonar un orificio de 100 milímetros de diámetro. Y además nos dice que si la placa tiene un espesor de 10 milímetros, calcule el máximo diámetro que puede punzonarse, ¿no? He visto en algunos solucionarios, porque existe el solucionario de ese libro, ¿no?, que de frente asumen estos valores de esfuerzo cortante último para la placa, ¿no? De frente lo asumen como tal y lo reemplazan simplemente el esfuerzo de compresión admisible aquí, ¿no? Pero no dan mucho detalle en qué se diferencia. Porque si el problema te diera también el dato de esfuerzo cortante admisible, por ejemplo, ¿no?, si quieres llamarlo así, o permisible, admisible es lo mismo que permisible, ¿qué esfuerzo tomarías? ¿El último o el permisible? Por ejemplo, si acá en el esfuerzo de compresión también te dieran el esfuerzo de compresión último, ¿qué valor tomarías? ¿El admisible o el último, no? Entonces, como aquí no nos dan eso, es fácil saber diferenciar que vamos a tomar aquí digamos en el punzón el admisible que nos dan porque no hay otro dato, ¿no? Y aquí en la placa el único que nos dan es el cortante último. Entonces, simplemente reemplazar, pero es importante entenderlo. Quizás no aquí en resistencia de materiales tengamos mucho en cuenta esto, pero sí lo vamos a aplicar bastante sus conceptos ya cuando veamos la parte de diseño. Vamos con el dato que nos dice tiene un esfuerzo cortante último de 300 megapascales, ¿no? Obviamente nos dan el esfuerzo cortante último aquí en la placa, porque precisamente la placa tiene que punzonarse o tiene que originarse un orificio de 100 milímetros de diámetro. Es decir, esta placa no va a resistir, digamos, esa carga, ¿no? Y se va a originar, ¿qué cosa? Se va a originar la falla, por decirlo así, originando obviamente un orificio, ¿no? Y tiene que ser de 100 milímetros. Es por eso que nos dan el cortante último. El cortante último, su propio nombre lo dice, es el último esfuerzo que puede soportar un material. Inmediatamente después de eso viene la falla, ¿no? Si tú recordarás, por ejemplo, el diagrama esfuerzo de formación, vamos a poner de un material X. Normalmente el diagrama tenía esta configuración, ¿verdad? Este es esfuerzo y este es deformación unitaria, ¿no? En el punto más alto se daba o te decían que era lo que es el esfuerzo último. ¿Ok? ¿Por qué no hay otro más? Es importante saber esto porque inmediatamente después viene la falla. Y como sabemos que la placa va a fallar, es por eso que tomamos como dato el esfuerzo cortante último, porque falla. Si nos dieran el esfuerzo admisible aquí en la placa, ¿no?, el esfuerzo permisible de repente en la placa, si hubiera un esfuerzo cortante permisible, supongamos, ¿no?, y nos dieran también el esfuerzo cortante último, ¿cómo me voy a dar cuenta que no voy a utilizar el permisible? Porque el esfuerzo permisible, en este caso ese símbolo es para esfuerzos axiales, ¿no? Ya sabes que en cortante es el tau, pero el esfuerzo permisible es un esfuerzo que tiene un factor de seguridad. No quiere decir que si yo llego a este esfuerzo va a fallar. ¿Cómo así? Por ejemplo, en este punzón nos dan un esfuerzo admisible o permisible, que es lo mismo, de 400 megapascales. No quiere decir que si yo llego a este esfuerzo permisible de 400 megapascales, este punzón va a fallar. Falla. Si yo llego a ese esfuerzo, no va a fallar, va a seguir igual, o sea, va a resistir todavía, ¿ok? No es como el esfuerzo cortante no es como el esfuerzo, perdón, de compresión último, que si yo llego al de compresión último, inmediatamente falla. No, el esfuerzo permisible aún tiene un poquito más de seguridad. Entonces, ese esfuerzo es un esfuerzo factorizado, con un factor de seguridad, ¿ok? Por acá tengo el manual de diseño para la construcción del acero y vamos a ver lo que nos dice acerca del esfuerzo permisible, ¿no? Nos dice, mira, diseño elástico, diseño por esfuerzos permisibles. Nos dice que el esfuerzo permisible primero tiene que ser mayor al esfuerzo producido por las cargas de servicio. Ese es uno, ¿no? Ese es otro tema también que vamos a ver. Las cargas de servicio son las cargas que actúan, las cargas sin factorizar. Normalmente en un diseño por resistencia, esas cargas, por ejemplo, si yo te digo que este techo soporta 1 tonelada, ¿no?, en tu diseño no vas a considerar 1 tonelada. Tienes que aumentarle un poquito más por cuestión de seguridad, ¿no? Pero si no le aumentas, eso serían las cargas de servicio, tal y como está, ¿ok? Muy bien. Entonces, ese esfuerzo permisible tiene que ser mayor al esfuerzo producido por las cargas de servicio, pero además nos dice que los esfuerzos permisibles se estipulan en las especificaciones de diseño de acuerdo con el tipo de elemento estructural, tipo de acero y solicitaciones que obran en la estructura. También se puede obtener dividiendo los esfuerzos de falla del material
que en este caso, por ejemplo, puede ser el esfuerzo último. O sea, si yo divido el esfuerzo último entre un factor de seguridad, estoy obteniendo, ¿qué cosa? Lo que es el esfuerzo permisible. Obviamente ese factor de seguridad sería un valor entero, ¿ok? Y mira, acá nos dice la ecuación básica, ¿no? La fuerza calculada debe ser menor o igual a la fuerza permisible, ¿no? La calculada es por carga de servicio, la permisible ya es factorizada, ¿no? Que vendría a ser el esfuerzo último, por ejemplo, acá nos dice, dividido entre un factor de seguridad, ¿ok? Acá está, esfuerzo permisible es igual al esfuerzo de falla sobre un factor de seguridad. Entonces, esas son algunas cosas que debes tener en cuenta tú. Quizás no ahora, pero sí te va a servir bastante cuando llegues a la parte de diseño. Entonces, volvemos por aquí. Y decíamos pues que el esfuerzo permisible, si sobrepasa, no va a pasar nada, no origina falla, ¿no? Si llegamos a eso, tampoco va a originar falla, ¿no? Más bien estamos al límite, ¿no? Al límite, digamos, de lo permitido por norma, por una cuestión de seguridad. Pero acá nos dan el esfuerzo cortante último en la placa porque nosotros tenemos que usar ya que la placa sí falla, ¿no? El cortante último. ¿Por qué? Porque falla, digámoslo así, falla, ¿qué cosa? La placa. Va a fallar la placa, se va a originar un orificio, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta ya esos dos conceptos para desarrollar lo que es nuestro ejercicio, ¿no? Un requerimiento más del problema que nos dice que el espesor debe ser el máximo espesor. Eso no hay que tomarlo tan a la ligera. Si bien es cierto, con esos datos voy a trabajar y sería fácil reemplazarlos, pero eso tiene un significado, que digamos, el espesor sea el máximo, lo que nos piden, ¿no? Porque va a haber algunos ejercicios donde te piden el espesor mínimo. Entonces, ¿qué hago en este caso, por ejemplo, ¿no? Ya sabes que debo usar el cortante último porque aquí la placa va a fallar, ¿no? Entonces yo digo, cortante último va a ser igual a la carga cortante, obviamente, dividido entre el área que resiste el corte, ¿no? El área que resiste el corte va a ser el área, obviamente, en la placa, ¿no? En la placa. Mira, esta carga P se aplica al punzón y del punzón se transmite a la placa. ¿Pero qué área va a resistir el corte? Acuérdate que el área que resiste el corte es paralela a la carga. Si bien es cierto, acá el agujero, si lo tomamos de ese tamaño, 10 milímetros, ¿no? Va a tener esta forma, ¿no? El agujero va a tener forma de cilindro, tienen que ser las caras paralelas a la carga. Entonces, esto de aquí o aquí se van a producir los esfuerzos de corte, ¿no? Ahí estamos observando la cara frontal, por decirlo así, ¿no? De ese cilindro, ¿no? Pero también tiene una cara posterior, una cara que está en la parte de atrás del cilindro que no se ve, ¿no? Entonces, para calcular esa área tenemos que recordar lo que es el área lateral. ¿Y cómo se calcula el área lateral o las caras de un cilindro, ¿no? Hay una formulita que te decía perímetro de la base ya sabes que en este caso en el cilindro la base es un círculo, 2pi por el radio, ¿no? Por la altura, que vendría a ser el espesor máximo que me piden, ¿no? Ahora, ¿dónde está ese espesor? Ese espesor viene a ser esto de acá, ¿no? El máximo espesor. ¿Cuál será el máximo espesor que yo puedo tener en cuenta ahí, ¿no? Eso es lo que yo quiero obtener. Entonces, si yo acá reemplazo, esto sería el área de corte, ¿no? El área que va a resistir al corte, sería 2pi multiplicado por 50 por 10 a la menos 3. ¿Por qué 50 por 10 a la menos 3? Porque el diámetro es 100, la mitad 50, menos 3 porque como estaba en milímetros lo hemos pasado a metros, por el espesor máximo, ¿ok? Eso de ahí lo reemplazamos acá, ¿no? Entonces diríamos, el esfuerzo cortante último que según el problema era 300 megapascales, es decir, 300 por 10 a la 6, va a ser igual a V dividido entre el área que resiste el corte, que era 2pi, ¿te acuerdas? Lo acabamos de hacer, por el radio que es 50 por 10 a la menos 3 multiplicado en esta ocasión por el espesor máximo. Entonces tú ya sabes por qué utilizas el cortante último. Tú ya sabes, ¿no? Porque se va a originar la falla. Ahora, este V, ¿quién será este V? Cuando tú haces el equilibrio, obviamente ese V va a ser la fuerza que origina el corte, ¿no? La fuerza que origina el corte. Pero debe ser la misma que esta fuerza, pues obviamente P, que se aplica al punzón, ¿no? Porque al final es esto lo que va a originar el corte. Entonces, ese V viene a ser nada más y nada menos que P. Pero, ¿cuánto vendría a ser el valor de P? ¿O el valor de P puede ser cualquiera? No puede ser cualquiera, porque acuérdate tú que el E tiene que ser máximo. Mira, si tú esto lo despejas, yo digo E máximo va a ser igual a P, vamos a ponerlo como P, dividido entre 2pi por el radio, 50 por 10 a la menos 3, y la parte que estaba acá de 300 por 10 a la menos 6,
pasa por acá. Perdón, 300 por 10 a la 6. Entonces, date cuenta que para que el E sea máximo, depende de una variable que es P. ¿Cuál debe ser el valor de P? Por cuestiones matemáticas, ¿no? Que llevas tú en análisis matemático, de repente máximos y mínimos, te das cuenta que aquí en esta ecuación, para que el E sea máximo, el P, ¿cómo debe ser? El P debe ser máximo. Máximo. ¿Ok? Y para tener en cuenta ese P máximo, ¿cuál puede ser el máximo P que yo puedo tener en cuenta? Ah, ¿te vas a qué? Al máximo valor P, ¿no? Que va a poder soportar, según norma, ojo, según norma, esto de aquí, este punzón. ¿Por qué digo según norma? Porque no puede fallar. No te estoy hablando del máximo que puede resistir, porque en realidad podría resistir un valor mayor hasta antes de llegar, digamos, a la falla, pero no queremos que llegue a la falla, pues por eso que tomamos ahí, ¿qué cosa? El esfuerzo admisible, ¿no? ¿Qué es esto de acá? Esfuerzo de compresión admisible. Es por eso que para hallar el P máximo yo tengo que utilizar el esfuerzo de compresión admisible. Entonces no te acostumbres simplemente a decir, en el punzón utilizo el esfuerzo de compresión admisible. Claro, es fácil porque es el único dato que nos dan en el punzón, ¿no? Pero si te dieran un esfuerzo de compresión último, por ejemplo, ¿cuál utilizarías? ¿El admisible o el último? Tienes que utilizar el admisible, si es que te dieran también un último aquí en el punzón. ¿Por qué el admisible? Si yo llego a ese esfuerzo, no me va a fallar ese punzón, no me va a fallar. En cambio, si utilizo el esfuerzo de compresión última y llego a ese esfuerzo de compresión última, ya estoy al toque ahí nomás en la falla. No puede fallar, no puede pasar eso con el punzón, ¿ok? Entonces, es por eso que el P máximo lo hallo haciendo el esfuerzo máximo permitido aquí en, digamos, el punzón, ¿ok? No puede fallar el punzón. Lo que falla es esta parte de acá. Muy bien, entonces yo digo, como el P tiene que ser máximo, para hallar el P máximo utilizo el esfuerzo permisible, ¿no? O admisible, que vendría a ser carga sobre el área. Ahora, ¿qué área en el punzón? El área va a ser, no vais a decir que es la misma área que en el corte, no. El área en el punzón sí va a ser un área circular. Todo esto sería el área que yo tengo que hallar, ¿no? Obviamente también tiene que ver esto con el orificio que se va a originar acá, pues, ¿no? Va a tener el mismo diámetro, el mismo radio, que sería 50 milímetros. ¿Cuánto sería su área? Sería pi por radio al cuadrado. Entonces acá sí es área del círculo, ¿no? Entonces sería esfuerzo permisible. ¿Cuánto sería? 400, según dato, por 10 a la 6, porque es megapascales, es igual a la carga dividida entre el área de ese círculo, que es pi por el radio, que vale ¿cuánto? 50 por 10 a la menos 3 al cuadrado, ¿no? Entonces de aquí hallo P. ¿Cuánto sería P? P sería 400 por 10 a la 6 por pi por 50 por 10 a la menos 3 al cuadrado, ¿no? Todo esto viene a ser P. Este valor de P lo voy a reemplazar acá, porque este es el P máximo. No puedo pasarme ese P porque corro el riesgo, ¿no? Inmediatamente no voy a, digamos, si llego a ese P no va a pasar la falla. Pero si yo me paso mucho de ese P, corro el riesgo de que llegue hasta el esfuerzo último y ahí sí fallaría, ¿no? Entonces, por norma me dicen que utilice ese P porque estoy aplicando, pues, el concepto de esfuerzo permisible, ¿ok? Entonces, ese P lo vamos a reemplazar acá para hallar el E máximo. ¿Cuánto sería el P máximo? 400 por 10 a la 6 por pi por 50 por 10 a la menos 3 al cuadrado, ¿no? Todo esto sobre, ¿cuánto? 2pi por 50 por 10 a la menos 3 por 300 por 10 a la 6. Este espesor máximo, ¿no? Te va a salir en metros porque acá todo lo hemos convertido en sistema internacional, pero en milímetros, dando un valor de 33.3 milímetros, ¿no? Milímetros. Entonces, eso de ahí sería la respuesta. Entonces, ahí nos vamos a quedar. La parte B te lo dejo de tarea a ti. Comenta el resultado y cualquier consulta, cualquier asesoría, contáctate al correo que está apareciendo en pantalla, 01020@gmail.com. Sigue en mis redes, cuídate.